Shalom, buen día. ¿Cómo están? Saludamos a todas las personas que A o B o C están viendo nuestros videos o nuestro canal. Por favor, le pedimos que se suscriba a YouTube. Su suscripción es importante para nosotros para seguir transmitiendo, para seguir apoyando. Esa es la forma de apoyarnos. Tocando, dándole like, dando que a otras personas le llegue. Saludamos a los que están en las diferentes partes del planeta. Estamos orando por Israel, clamamos, ya tomamos nuestras decisiones, estamos de parte de la luz, estamos de parte de Israel. También oramos por las personas que sufren al otro lado, los inocentes, también oramos por ellos. Pero estamos claros que el bendito sea nos ha determinado y estamos determinados con el cielo y estar determinado con el cielo está de parte de los hijos. Siempre vamos a estar de parte de los hijos. Ahí, como les he dicho en otros videos, nuestro propósito como comunidad Bellava es traer una luz, traer una esperanza, mostrar un camino. Eh, Mucho, aún no hemos enseñado, estamos solo trayendo unos TIC o unas bases, pero en el seminario tenemos la yeshiva, el seminario es para la instrucción, para la capacitación, estamos formando líderes. Estamos en Colombia, yo estoy en la ciudad de Bogotá, tenemos líderes en diferentes partes, estamos formando gente para levantar este cuerpo. Bendito sea el Señor. Vamos a tratar de traer una palabra, porque tratamos. La hemos trazado, dice que la palabra del bendito sea hay que trazarla, la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Por eso hay que ser responsable. Cuando se enseña hay que tener conocimiento, hay que tener más que el conocimiento, la experiencia, pero hay que ser muy práctico en aquello. Las escrituras se abren en el libro de Bereshit, de Génesis, y se cierra aquí en el libro de Apocalipsis o Revelaciones o Gilín. Ese es el cierre, el final. Los que reconocemos a Yahushua como el Mesías. Porque nuestros hermanos judíos solo tienen al Tanaj y tienen el Midrash y el Talmud, que es Torah más Nevi'im. En ese orden de idea son las cosas, o las tienen las cosas. Pero quiero traerle esto. Y lo que quiero traerle es cómo estamos, porque estamos viviendo, como le dije, en los tiempos, que son las 7 iglesias, son 7 tiempos. Mucha gente ha cometido errores de interpretación porque desconocen. Hay 4 escuelas reconocidas dentro de los cristianos como las escuelas escatológicas. Y en una dice que la iglesia pasa la tribulación, en otro dice que después la tribulación, pero lo que ellos han entendido como iglesia, pero como la teología les cambió, entonces no se han renovado. ¿Y por qué les cambió? En el momento que Israel nace como nación, la cosa cambió. Luego les repito, es la profecía que cambia el rumbo de la historia, no es el rumbo de la historia que cambia la profecía. Por ejemplo, lo que está pasando en Israel ahora puede cambiar la geopolítica, puede cambiar, la está cambiando. Siempre estos cumplimientos proféticos traen consigo mismo un replanteamiento de cosas. Pero las escrituras es la misma ayer, hoy y siempre, porque así es el Creador. Capítulo 1, verso 1 del libro de Revelaciones. La revelación de Yahushua HaMashiach que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Yahanán, que ha dado testimonio de la palabra del Eterno y del testimonio de Yahushua HaMashiach y de todas las cosas que han visto. Dichoso o bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 3. El problema de las escuelas escatológicas es que han tomado algunos parafrases o linealmente y desde una perspectiva de unos prismas, llamémosle así, desde el planteamiento de otros teólogos o de otras personas y no se han acercado específicamente a las escrituras. Por eso es que marcan los tiempos y aún no están cambiando. Los predicadores que cuando el 7 de octubre inició la guerra entre Israel y Hamás, el Cristo viene, el rapto de la iglesia, ahora se dieron cuenta que no es eso, que por ahí no es, porque no hay rapto de iglesia desde esa perspectiva. ¿Cómo inicia este documento? Este documento fue una revelación, como se conoce, que fue dada al apóstol Juan o al
Rabí Yohanan, que estaba preso en la isla de Pasmo, o sea, ahí tiene este evento, y eso más o menos al cierre del primer siglo. Él está vivo, es el último apóstol, o Shaliá, de esta línea o de estos discípulos. Y dice, la revelación, quiere decir que el libro de Apocalipsis también podemos llamarle el Evangelio de Yeshua. O sea, que hay un Evangelio de Jesús, claro que sí, este es el Evangelio. Este es el Evangelio de él. ¿Por qué es este el Evangelio de él? Porque es la revelación. Mire cómo dice la revelación, o sea, el misterio de Yahushua HaMashiach. ¿De quién? De Yahushua HaMashiach, que Leví le dio para manifestar a su siervo. O sea, la revelación es el mensaje que Elohim le dio, es de Yeshua. Que Elohim le dio, ¿a quién se lo dio? A él. Que Elohim le dio para manifestar a sus siervos. Manifestar es comunicar, es enseñar. Es documentar, registrar. ¿Ves? A sus siervos las cosas, ojo, subraye, plural, las cosas que han de ser o han de suceder. Eventos que van de ser o han de suceder. Estos son los puntos, son las profecías, eventos. De la misma manera que cuando él vino o cuando nace este niño, había unos eventos, algo que tenía que acontecer, que estamos llevando, que son las plataformas o las bases o entender qué sucedió. Eventos, los eventos son los que cambian. Ejemplo, eventos, cómo Israel se restaura, los tics que dan o las profecías como muestran. En el tiempo del nacimiento de Yahushua había un hombre llamado Shimón. Eso es un evento. Que tenía testimonio. Antes que él muriera, en sus ojos iban a ver al Redentor. Redentor no es igual a Salvador. Porque el Salvador es el Eterno. Yeshua no traduce Salvador. Traduce el Eterno salva a través de él. Porque es Yahushua. Yahushua. El Eterno salva. Yeshua prácticamente es un instrumento en las manos del Eterno. De tal manera el Eterno amó al mundo que dio su Hijo unigénito para aquellos que crean en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra son las traducciones. O sea, no se pierda, no está hablando de infierno ni de cielo, sino que no entiende el propósito, el por cual Él vino. Pero ¿quién amó al mundo? El Eterno. ¿Quién dio a Yahushua el Eterno? ¿Quién es el Salvador? El Eterno. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Es el Eterno. Moshe no es el Salvador. Moshe es el instrumento. Yeshua es el instrumento. El Salvador es el Eterno. ¿Ven? Así que el Eterno da la revelación, o sea, el Evangelio. ¿Qué significa? La besorá, o sea, el testimonio. Ahora estamos entendiendo. No aparece la palabra Evangelio, pero aquí dice la revelación que es el testimonio de él. Eso es Besorá, noticia. ¿Y a quién le dio esto? Dice, a manifestar a sus siervos las cosas que han de ser o suceder pronto. Subraye, pronto. Y ya fue hace 1900 años, casi 2000. Y las declaró enviando por medio de su malach. O sea que hay un ángel de su malach. ¿Y quién es su malach? Vamos a entender. A su siervo Yohanan. Obviamente que aquí hay un ángel en el estado espiritual, pero también se refiere al ángel que es Yohanan, que es el físico, el terrenal, que ha de dar testimonio. Ese es el punto, que ha de dar testimonio de las palabras de Elohim. Es el acúmulo, es lo que se acumula y lo que va a manifestar la palabra de Elohim y del testimonio de Yahushua HaMashiach y de todas las cosas que han visto. ¿Sí ves qué es el Evangelio? El Evangelio no lo trajo Yeshua. Capítulo 4, verso 1 del libro de Hebreos. Dice que también fue a ellos anunciado, sino que no lo oyeron con fe. Quiere decir que el Evangelio dice el testimonio de quién, de Yahushua, pero las palabras de quién son, del Eterno, porque el testimonio de Yahushua, porque Yahushua fue el hombre que encarnó la voluntad del Padre, porque Yahushua fue el hombre que entendió el propósito del Padre, porque en Yahushua se manifestó el Mashiach para dar testimonio que justifica la palabra del bendito sea. Si Yahushua no vive la palabra del cielo, no vive la palabra, la Torah, y le encarna la Torah, entonces era imposible vivirla, entonces podríamos justificarla. Yahushua justificó que
posible vivirla. Entonces fue nuestro ejemplo, es nuestro camino, es la verdad y es la vida. Por eso Él es la preeminencia de todo. Él es el príncipe de los pastores, Él es el príncipe, el gran rabino, el gran raboní. ¿Por qué? Porque Él alcanzó la preeminencia y justificó, demostró que es posible vivir. Pero el concepto que Yeshua es la palabra viviente, no vino siendo, era un hombre, llegó a ser la palabra viviente. O sea que el propósito fue encarnar esa palabra. Y aquí quiero decir esto con claridad. ¿Por qué la gente ha tenido o tiene unos conceptos equivocados? Porque ha partido de primicias equivocadas. Primero, que Él es Dios, cuando no lo es. O sea, premisas, teologías equivocadas. Segundo, el propósito del mensaje. Salvación, condenación. Entonces, la gente entra, se arrepiente, encuentra la luz, encuentra la vida nueva, pero llega a las iglesias y no saben qué más hacer. Porque pusieron la salvación como el propósito de la vida, cuando es un medio. Es un medio, no es el propósito. ¿Y por qué es un medio? Porque la salvación, desde ese contexto, es gratis. Es la gracia. ¿Qué quiere decir? Que ha sido justificado, ha sido declarado, perdonado. O sea, eso es lo que se conoce como salvo. Entonces, el proceso de eso es la rectificación para llegar a ser uno con el Padre. Juan 17, 3 al 5, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua a quien enviaste. Quiere decir, esta es la vida eterna. La vida eterna, que es diferente a la salvación, es la unificación, es la rectificación, es la corrección. Se llama tikkun, el tikkun personal para llegar al tikkun olam. En esa rectificación estamos volviendo la roca a la montaña, el vaso de agua al mar, unirnos con el uno. ¿Ves? Entonces la salvación, yo no sé, tienes que guardar la salvación. Si es un regalo, si es la justificación, pero no es el todo. Porque fuiste justificado, fuiste perdonado, fuiste declarado justo. Ahora necesitas caminar. Y ese es el proceso de la santificación. ¿Qué significa? Corrección. Menguar como hombre, menguar en esa humanidad, quitar ese yacer jará y ponerlo en el yacer to. Y entonces ese proceso nos lleva a ser uno con el bendito sea. ¿Correcto? Miren bien esto. Que da testimonio de la palabra de Elohim. ¿Quién da testimonio de la palabra de Elohim? Ese es el propósito. Efesios 2:10 dice que fue de antemano, obras de antemano, esa es la Torá. Por eso esos creyentes nuevos, o los nuevos creyentes que se llaman los cristianos protestantes, católicos y protestantes posteriormente, no entendieron, no era de crear una iglesia, no era de crear una nueva religión. Ni siquiera es que te llames cristiano, porque ya la escritura, Juan dice, que nos dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Creaste otra cosa diferente, aparte de lo que ya estaba establecido. Creíste que era lo mejor, porque era un concepto político, religioso, no en la continuidad que los apóstoles entendieron. Que dar testimonio de la Torá, la continuidad de la Torá. ¿Y qué? Y el testimonio de Yahushua. ¿Qué es lo que hace el testimonio? La palabra testimonio es que Él anunció y tenemos que seguir su ejemplo de Yahushua y de las cosas que han de venir y has visto. Subraye, las cosas que han visto y las que se están cumpliendo. Eso es lo que le dice el Eterno. ¿Ven? Y eso es lo que Yahushua, mire cómo dice aquí, que manifestó para manifestar a su siervo uno, o sea, Yohanan, las cosas que habían de suceder pronto y las declaró, enviando a su ángel y a su siervo. ¿Ves? El Eterno se le da a Yahushua, Yahushua se lo da al ángel y el ángel se lo da a Yohanan. Y Yohanan nos las trae acá a nosotros. Esa es la regla. Otra vez. El Eterno se le da a Yahushua, Yahushua se la da al ángel y el ángel se la trae en visión a Juan, a Yohanan. Y Yohanan nos las trae como testimonio. ¿Qué es esto? Que debemos denunciar la Torá, la palabra del bendito sea. La Torá está vigente, siempre está vigente, nunca ha estado fuera del contexto. Y el testimonio de Yahushua, eso es lo que compone. No solamente es la Torá,
Y no solamente el testimonio de Yahushua, sino los dos, la Torá y el testimonio de Yahushua. Los que guardan la Torá, los mandamientos de Hashem, y los que tienen la fe en Yahushua. ¿Ven? Entonces dice, bienaventurado o dichoso o feliz el que lee y los que oyen las palabras que están escritas, las palabras de estas profecías, y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ven? El tiempo está cerca. Y hace 2000 años. Hace 2000 años. Ya han pasado 2000 años. Así que lo que tenemos que ver es el cumplimiento profético. ¿Correcto? Así inicia este libro que va a cerrar la revelación, que está relacionado con Daniel, con Ezequiel, con Enoch. Está relacionado con todo esto. Porque no es algo aparte, es el cúmulo, es la suma de todo esto. La suma de tus palabras, dice. Revelación es la suma de todo desde Bereshit. Y lo que quería decirte aquí, que la gente no lo ha entendido y no lo quiere entender, o no ha habido quien se lo explique, es lo siguiente. Yeshua fue muy claro, para que se cumpla. No se está inventando nada. Que la gente cristiana cree que Jesús trajo otra cosa, que se separó de la Torá y que montó un cristianismo. Mire, eso es lo más falso que existe. Por eso los judíos están interpretando mal, y esa es la discusión. Yeshua nunca creó una iglesia ni enseñó cristianismo. Es la continuidad de la restauración, es el nuevo pacto. No, el pacto renovado, renovó el pacto, y el pacto es Jeremías 31:31. ¿Ves? Para que se cumpla lo dicho de Moshe, para que se cumpla lo que está escrito en la Torá y en los salmos de mí. Quiere decir que el propósito de Yahushua como profeta, como Naví, ya que él va a tener la triple unción, es que se cumpla, o sea, el cumplimiento de esa profecía. Toda su vida en la carne, o toda su vida existente, tiempo y espacio, fue para cumplir las escrituras. Por eso que cuando fue bautizado, hizo la tevilá y fue al desierto a ser probado por Jactatán, cuando regresa a Nazaret, Lucas 4, y dice que en Shabbat le dieron a leer el libro, y dice, para que se cumpla, esta palabra se cumple en medio de vosotros. Eso no lo habías entendido. Están aquí. Eso no lo habías comprendido. Para que se cumpla. Él es el cumplimiento de la profecía. Pero ahí, esas es las que él cumplió para ser el Mesías. Pero luego nosotros, hay otras palabras que se deben de cumplir, que debemos de entender que se están cumpliendo, como God y Magog, como esas profecías que se tienen que cumplir, o se deben de cumplir. ¿Ven? El propósito de Yahushua es hacer que se cumpla. El propósito nuestro es hacer que se cumpla las escrituras. ¿Correcto? Por lo tanto, es necesario entenderlo esto. Si tú estás comprendiendo, permítame por favor allí, esto. Lucas fue muy claro. Y cuando Yahushua dice que le dieron a leer el libro de Isaías 61, el lugar que está escrito dice, la Ruach HaMashiach está sobre mí. Mire, él no llegó siendo Mashiach. Llegó a ser. Ahí recién él declaró a Mesías. Jesucristo. Claro, de esa manera se entiende. No, señores. Él era el profeta que vino a ser. Inclusive no hay una profecía de otra manera. Y eso es otra discusión judía. ¿En dónde dice que Jesús fue el Mesías? Justamente. Él no vino siendo, porque no era así. Pero él se manifiesta a Israel como el profeta. Deuteronomio 18:18. ¿Ves? El que se anunció. Claro, los intérpretes o los sabios de la Edad Media judía dicen, no es Yeshua. Isaías 53 no es él. Es Israel. Bueno. Pero hay otros judíos sabios que dicen, no, sí se refiere a una persona. Obviamente que no es Dios hecho hombre. Entonces, las profecías no son fáciles, no son difíciles, son complejas, son complicadas, pero tienen una base. Pero también ellos las complicaron, cuando también es simple en muchos casos, como en este, para que se cumplan las escrituras. El propósito de Yahushua fue cumplirla,
para que se cumpla, el propósito nuestro también es eso. Es por eso que la diferencia entre lo que Él cumplió y llegó a hacer lo que llegó a hacer para ser nuestro ejemplo, creo que la dicotomía está ahí. ¿Qué cumplió Él que yo no estoy cumpliendo? ¿Qué Él hizo que yo no estoy haciendo? ¿Qué Él vivió que yo no estoy viviendo? ¿Qué Él vio que yo no estoy viendo? Y creo que esa es la diferencia, el por qué Él logró lo que logró y yo no lo estoy logrando. ¿Ven? Pero si Él dice, ejemplos es dado para que como yo hice, vosotros me hagáis, entonces la clave está en lo que Él hizo. Y si Él vivió la Torah, yo voy a vivir la Torah. Si Él aplicó la Torah, yo voy a aplicar la Torah. Si Él encarnó la Torah, voy a hacer la Torah encarnada también. Para pisar donde pisó, y si yo piso donde Él pisó, logro lo que Él logró. Bendito sea su nombre. Y Él es mi ejemplo. Entonces voy a seguir sus pisadas. Voy a seguir sus ejemplos. Y voy a dar testimonio de la Torá y el testimonio de Yahushua encarnando la vida del Adón Yahushua. Porque otra cosa es, encarnar quiere decir seguir, pero a quien yo debo de manifestar es al Mashiach en mí. Y eso lo vamos a dejar para otra charla. Shalom. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Suscríbete al canal si quieres y estás escuchando esto y quieres llegar a donde Él logró, entonces sigue sus pisadas. Sigue sus pisadas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Somos la comunidad Bellava. Suscríbete por favor, dale like y deja que este mensaje le llegue a muchos. Este es el momento de traer una palabra no diferente. Sé que no estamos haciendo igual que otros, no estamos llamados a ser igual a los otros, estamos llamados a hacer lo que nos pusieron a hacer. Y si tú estás tocado y estás allí, apoya este llamamiento, apoya este ministerio, apoya esta visión, porque estamos extrayendo restauración de todas las cosas. Shalom para todos. Bendiciones.